Gente de Ventana Abierta, hoy un capítulo más hablando de lo que nos apasiona siempre, lo que es música, emprendimientos y todo lo que es arte, ¿no? Hoy tengo o el honor, mejor dicho, de contar con un personaje que quizás muchos lo conozcan ya por sus redes, por sus participaciones en concursos, o quizás amigos que puedan ver esta emisión y lo reconozcan, ¿no? Es docente, ha estudiado la carrera de Administración de Empresas, es coach en Programación Neurolingüística y ahora estudia una licenciatura en Psicología Organizacional. A su vez es músico y para que él nos pueda decir qué cosas más, porque tiene un montón de talentos adicional a eso. Hoy estamos con Marcos, alias Marco Acústico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahora que dices todo lo que dices parece bastante, ¿no? Pero Todo tu currículum detallado. sí, sí, parece mucho, pero realmente yo creo que todo es parte de un camino, parte de un proyecto de vida que he ido construyendo de a pocos y han ido calzando ciertas etapas de ese proyecto, así que mm, suena bonito lo que has dicho. Sin embargo, yo siempre digo que soy Marco, o bueno, para quienes no me conocen como tal, como Marcústico. Es parte, como te decía hace unos segundos, de un proyecto de vida que tengo empezado ya hace muchos años, ¿no? Pero nada, gracias por la invitación, gracias por la invitación. Sé que es una transmisión especial para ti porque estás arrancando una nueva etapa, creo, de este proyecto tuyo, así que buenísimo y gracias por invitarme. ¿Qué tal la experiencia en esta cuarentena? Ya que siempre estamos tocando el tema de la cuarentena como previa a todas las conversaciones, Sí, ¿no? sí, como coyuntura previa. Mira, yo de por sí soy un tipo bastante de estar en casa. O sea, yo he tenido oportunidad de conversar con amigos o con alumnos o con personas X de mi entorno y que terminan un poco medio estresándose por el tema de estar mucho en casa. Pero a mi lado, mi lado no ha variado mucho mi ritmo de vida, por decirlo de alguna manera. Igual me mido más en salir que antes por temas de prevención, más que todo, pero después todo tranquilo, o sea, he sabido adaptarme bastante bien a estar en casa, pero para mí ya, como te decía hace un rato, no era nada típico, así que fresh. Este, pero sí he visto, por ejemplo, en otros entornos, en otros lugares, en otras realidades también, cómo ha sido muy compleja la situación, ¿no? Bueno, y hablando como docente, es los primeros ciclos que te toca como dictar cursos en manera remota y también como músico, ¿cómo lo has visto también, no? Ha sido muy curioso para mí. Yo era de las personas, muy aparte de la ausencia o de la música, yo era de las personas que decía, o que no le tenía mucha fe al, al aprendizaje virtual. Para mí no había nada como lo presencial y al final termino aterrizando en la parte de remota y encima como docente, ¿no? Fue todo un reto, de hecho. Yo considero que hay elementos en la comunicación muy ricos, principalmente la comunicación no verbal, que se pierden del todo en las clases remotas. Sin embargo, desde mi lado también ha sido una oportunidad para reforzar, por ejemplo, cómo me comunico a través de la voz. Ha sido un reto el aprender a conectar a través de una cámara con 50 alumnos, 40 alumnos que puedo tener al frente y no los veo. Así que lo he tomado bastante bien, como un reto, ¿no? De hecho, ya el primer ciclo que inició en marzo y terminó en agosto fue todo, digamos, a modo de ajustarme inclusive como docente, y este ciclo que he iniciado hace poco también ya me coge mucho más cuajado. Y desde el lado músico, yo sí, digamos, he detenido por completo el proyecto respecto a lo que es hacer streaming, por ejemplo. Una vez lo hice al inicio de la pandemia, de repente fue en el primer mes donde todo el mundo empezó a hacer streaming por live y eso, también me sumé un poco a la ola. Pero ahí no he vuelto a tocar en vivo desde casa, por ejemplo, ni desde otra plataforma que me lo permita. Lo tengo en mente probablemente antes de fines de año. Estoy ahí armando más que un concepto, la parte técnica de poder transmitir mediante streaming con una buena calidad de sonido, que es algo que para mí siempre me ha preocupado. O sea, me he enfocado en que así sea. Así que por el momento eso está un poco en stand-by,
donde sí es que estoy casi en el día a día viendo temas de, de mi relación con comunicarme vía virtuales por las clases, pues, ¿no? Como docente. Bueno, mucha gente, si es que no, al final todavía este video no sabemos si va a ser puesto o subido en video o va a ser subido solo en audio, porque siempre damos sorpresas en medio de, ¿no? Pero ya desde que escuchan el nombre, mucha gente te podrá reconocer justamente por tu participación en Yo Soy, como Mariano Palacios, y justamente con esto vamos a tocar el tema que justamente queríamos cerrar hoy día, ¿no? Que era justamente sobre miedos, la música y creencias irracionales que podamos tener como personas, artistas o personas de pie directamente, ¿no? Bajo alguna pequeña experiencia que hayas podido tener en un escenario, tanto como Yo Soy o como los inicios, o como persona, ¿no? Y justamente con tu enfoque principal, que es la programación neurolingüística, ¿no? Y el enfoque que tiene eso, ¿no? Cómo afecta Ah, a nuestras realidades. es un campo bien amplio, de hecho. Me has hablado Yo Soy, me has hablado de la música, me has hablado de experiencia con la programación neurolingüística. Eh, una de las cosas que yo considero, ya mucho tiempo antes de adentrarme en el mundo del coaching o de la programación neurolingüística, y aún antes de mi participación en Yo Soy, este, es pensar que nosotros como seres humanos somos nuestros más grandes y a veces peores críticos, ¿no? Yo considero que mucho de las limitaciones que tenemos son marcadas por nosotros mismos. Pero claro, son marcadas por nosotros mismos desde una experiencia de vida, y mucho de ello no fue creado o no fue instaurado y ni siquiera pedimos tenerlo en la mente. ¿Y a qué me refiero con ello? Que nuestras acciones, sea cual fuese la acción, tiene un resultado, ¿no? Digamos, ese es eh, la base la programación neurolingüística. Pero claro, esas acciones vienen también como resultado de nuestro sistema de creencias, y ese sistema de creencias también viene como resultado de las experiencias de vida. Entonces termina haciéndose un poco un círculo a veces vicioso y a veces virtuoso de los resultados que tenemos. Entonces, para mí, por ejemplo, en mi experiencia con Yo Soy, sin conocer aún el tema de la programación neurolingüística, yo siempre me transmitía mucha confianza en cada gala, porque mi objetivo principal en el programa en sí no era ganar. Yo competía con concursantes de peso. O sea, en mi temporada concursó la India, concursó un Roberto Carlos, concursó un Romeo Santos, que era gente que como imitadores del artista cual imitaban eran así, a uno, perfectos. Inclusive en esa temporada ganó la India. Entonces, de hecho, con quien yo competía era gente muy, muy, muy power. Entonces yo me enfoqué básicamente en que cada gala sea presentada súper bien, ¿no? Tanto a nivel interpretativo como a nivel vocal, obviamente con la imitación. Entonces, no te diría que el tiempo previo a Yo Soy en escenarios me sirvió para Yo Soy. Lo que yo creo que me sirvió mucho fue creer, estar preparado para cada gala y creer realmente en que iba a ser una buena gala. Y ahí es cuando yo te digo que a veces somos nuestros críticos más eximios y más fuertes, ¿no? Porque si yo de repente hubiera entrado dudoso o pensando en que las cosas no me iban a salir bien, probablemente no me hubieran salido nada bien. Y para mí era medio inadmisible porque muchos programas eran en vivo, y si no eran en vivo, resultaban siendo grabados, pero igual transmitidos o sea, en televisión nacional. Y yo sí no quería tener pues este roche, por decirlo de alguna manera, de hacer algo mal en televisión nacional. Entonces sí me preparaba mucho para sentirme listo y seguro de cada gala. Igual con la docencia, o sea, yo con la docencia también me preparo mucho antes de cada clase. Mi confianza al inicio de mi proceso como docente no era la misma que tengo ahora, y considero que también es natural, porque no tenía experiencia, porque es la primera vez que iba a compartir lo que yo había aprendido en aulas o lo que había aprendido en la experiencia del día a día en la oficina. Pero después, yo creo que una de las cosas que más nos sirve como seres humanos al momento de sentir o de sentirnos sólidos con el conocimiento que tengamos es
es retarte, ¿no? Es constantemente buscar el aprendizaje, constantemente buscar el hacer cosas nuevas, o hacer las cosas que haces de una manera distinta. Yo creo que ese es una constante, o algo muy presente en mí, ¿no? El adquirir conocimiento frecuentemente y el aprender a hacer las cosas de una forma distinta. El sentirme incómodo también es algo que trabajo mucho en mí, o sea, el salir, la clásica frase cliché, la zona de confort, ya, ok, yo soy de las personas que, si bien puedo tener una zona de confort muy marcada, y es parte de mi personalidad, no es esa zona de confort mi vida entera. O sea, siempre soy, digamos, un poco buscando, tengo esta sed de conocimiento y tengo esta sed de seguir aprendiendo en distintos ámbitos, ¿no? No solamente para la docencia ni para la música, sino aquellas actividades conexas a ambas actividades principales de mi vida. ¿Pero tú crees que el contexto donde vivamos también afecte mucho nuestros miedos y justamente el reflejo que tengamos entre las realidades? Justo como te decías hace unos minutos, pues, ¿no? O sea, eh, si yo comienzo un poco por la parte inicial de cómo se genera una creencia en nosotros, mucho tiene que ver el contexto. Puede ser los medios de comunicación, puede ser el entorno sociocultural, el entorno socioeconómico, nuestros padres, nuestros amigos, nuestra pareja, ¿no? Terminan llamándose esas islas entorno. Y de todos ellos recibimos información. En nuestra etapa de niños, hasta los 7 años aproximadamente, no tenemos ese filtro de poder decir esto es correcto o es incorrecto. Entra directamente y va fortaleciendo nuestro temperamento, que es con el cual ya nacemos, y va formando nuestra personalidad. Entonces, sí, definitivamente el entorno tiene que ver mucho en nuestro sistema de creencias y también, por ende, tiene que ver mucho en nuestras acciones y, por ende, tiene que ver mucho en nuestros resultados. Pero considero que el ser humano debe llegar a un momento en su vida en el cual diga, esto de aquí no me está funcionando tan bien, ¿qué es lo que debo hacer para generarme un resultado distinto? Y ahí, por ejemplo, es donde se trabaja mucho la programación neurolingüística, ¿no? En acompañar a la persona para que genere nuevos resultados, pero a través de que sea consciente de sus acciones, como resultado también de modificar su sistema de creencias, hábitos, creencias, ¿no? Que es lo que principalmente nos enfoca a tener los resultados que obtenemos. Y a veces no son los más positivos, ¿no? Bueno, voy a hacer un pequeño cherry ahí tocando justamente ese concepto. Y mucha gente Dale, dale. me va a gomear por esto, pero es algo que siempre he hecho una comparación. Y justamente mucha gente sabe que la temática de ventana abierta, y por qué se llama ventana abierta, es que abrimos la ventana como para ver el horizonte y lanzarnos Ok. a todo lo grande que quiere ser. Ese es el cherry, haciendo el cherry a ventana abierta, ¿no? Pero mucha gente también sabe que, y siempre cuando hacemos la rueda de preguntas, siempre dicen, ¿por qué entrevistas tantos argentinos y no tantos peruanos donde hacemos la transmisión original, ¿no? Y es algo que me pasa conmigo, ¿no? Que los argentinos, como yo los bromeo, muy aparte de ser argentinos, es que se la creen desde un inicio, o sea, todo el talento que tengan y se creen bajo ese concepto, ¿no? O sea, saben que desde chicos yo he visto argentinos que de 4 o 5 años los puedes mandar al teatro y saben que van a ser la estrella más grande y la viven y la luchan, ¿no? Cosa que en Perú hay muchos grandes talentos también, pero aún hay ese miedo, puede ser discriminación, puede ser justamente por los recursos que tienen, como tú dices, o el contexto donde han salido, o sea, aún al peruano nos falta, por ejemplo, en este contexto, creernos, ¿no? O sea, ¿por qué crees tú es el hecho? ¿Por ser peruano o también, como te decía, el contexto que hemos venido arrastrando, digamos, de los años 80, que arrastramos una sociedad distinta a la demás en Latinoamérica? Mira, Argentina es el país sudamericano más europeo. O sea, viene como respuesta a la inmigración, principalmente Claro. italiana, de hace muchos años, que cayó en Argentina. Mira, yo considero algo que a mí me ayudó muchísimo a cambiar mucho del enfoque que yo tenía en mi propia vida y de la sociedad, fue vivir un año fuera del país, en Barcelona principalmente. Eh, Así que cuando justo me mencionabas hace un poco lo de ventana abierta y por qué Argentina y no Perú, yo, mientras tú me comentabas eso, yo iba pensando en lo importante que es el intercambio cultural. Pero no hablamos de intercambio cultural, no solamente, no sé, Perú, Colombia, Perú, Brasil, Perú, Bolivia, Perú, Chile, Perú, o sea, no tanto entre países hermanos, sino también salir un poco del continente americano.
que a final de cuentas, por más que estés en Estados Unidos, ya bueno, ya de Canadá hablamos otras cosas, obviamente, termina siendo realmente una idiosincrasia y una forma de pensar muy similar, con distintos matices, pero muy similar, o sea, muy americana. Eh, por ejemplo, yo antes era menos tolerante y nunca me considerado homófobo, pero sí era menos tolerante a la homosexualidad o era más propenso al machismo. Y cuando comienza ese cambio en mí fue a raíz de ver ese intercambio cultural tan libre, tan lleno, tan de pocos prejuicios, con el cual me relacioné viviendo en Barcelona. Y me hizo pensar muchísimo. O sea, me hizo dudar, me hizo cuestionar mi propia vida y mi propio sistema de creencias. A eso es lo que te decía hace un rato y apoyo lo que me dice respecto a el entorno, ¿no? Yo creo que si no hubiera salido de América, yo no sé en qué momento de mi vida estaría en este momento, sin embargo, sí considero que sería algo muy similar a lo que era hace 5 años, que fue cuando hice este viaje y fui a vivir allá. Entonces, el intercambio cultural es muy importante, porque el intercambio cultural te amplía el criterio, te amplía la visión, te invita, o debería por lo menos invitar a cuestionarte, a aceptar distintas culturas, distintas formas de pensar, a quitar estos matices del limítrofes entre países, ¿no? Entender que todos somos seres humanos viviendo en un planeta, pero tenemos realidades distintas olvídate, por años y miles de años de historia, que ahorita no, de hecho no viene al caso. Sin embargo, sí considero que el intercambio cultural es un factor importante en el crecimiento de un ser humano, ¿no? No me refiero solamente a cultura, me refiero a un crecimiento hasta también de criterio y de tolerancia, inclusive hacia con el otro, ¿no? Me parece que es un elemento muy importante. Porque, por ejemplo, algo que yo lucho mucho acerca, ¿no? A ventana abierta, que Uh llegan -huh. personas que me dicen, sí, puedes hacer una entrevista, yo sí, normal, encantado, porque ventana abierta nunca se ha cerrado, y dice, ¿sabes qué? Contigo no va, ¿no? Y cosas que yo Claro. también he tocado puertas para que me accedan a las entrevistas, cosas que varios me han choteado también y no viene el caso, pero es parte del proceso y se aprende y se va abriendo. Pero cuando llegamos el día de la entrevista, por ejemplo, no voy a decir el nombre de la persona que tocó, pero justamente era un cantante conocido y me dice, y cuando hacíamos transmisiones en vivo, me dice, sí, pero no tengo el Instagram porque le tengo que entrar todavía miedo a redes, porque todavía no es mi Uh contemporáneo. -huh. Y era algo anecdótico que dije, pero ¿por qué? O sea, puedes lanzarte con redes y ampliar tu horizonte, ¿no? O sea, y todavía hay esos miedos, que como la gente que le tiene miedo a las redes, o cuando tocaba un chico, por ejemplo, me tocó con una banda de un género distinto de lo que había visto en las redes de Ventana Abierta, pensó que lo íbamos a cancelar porque su género era otro tipo de música, ¿no? Y le dije, no, o sea, no hay problema con eso tampoco, ¿no? O sea, y como que gente que ha llegado a hablar de problemas personales que han tenido y lo han superado y también todo es bienvenido, ¿no? O sea, siempre estamos con esos miedos del otro más que de nosotros mismos, o sea parte de nuestro mismo, buscamos lo que quieres decir, o sea, para cerrar la idea y a ver si me entiendes. Creo que buscamos lo que el otro puede decir, pero realmente queremos ponerle palabras que nosotros decimos en esa persona, ¿no? A veces tenemos la mala costumbre de identificarnos a través de lo que el otro piensa de nosotros, ¿no? Entonces, ese concepto, ese preconcepto de comportamiento te hace tener justo los miedos que tienes. Uy, no me va a aceptar porque considero, inconscientemente a veces también, que no calzo con su perfil o con su círculo social o con su círculo socioeconómico. Entonces, ya estás ahí marcando un límite entre tú y otra persona que podría ser completamente irreal, ¿no? Pero a veces no llegas en ese momento a pensarlo de esa forma, o sea, a analizarlo de esa forma, y lo que haces es giras 180 grados y te vas para el lado contrario, sin ni siquiera intentarlo, ¿no? Me ha pasado también, o sea, eh, yo en mi canal de Instagram quincenalmente hago live y tengo invitados de distinto índole. He invitado a una sexóloga, he invitado a una nutricionista, y hace poco también invité a una coach holística
que es parte de un medio artístico importante en el país. De hecho, es actriz y cantante también. Y yo recuerdo que antes de invitarla, la pensé 50 veces y cuando la invité y no me respondía, o me leía y no me respondía, pensaba que no me, o sea, que no me iba a aceptar por ser quien era. Pero al final de cuentas eran también mis propios límites, ¿no? Eran, como te decía hace un rato, los parámetros que yo me había puesto sin pensar en que si eso iba a ser real o no. Y al final resultó siendo una chica increíble, una mujer súper buena onda, y terminamos haciendo el live y nos fue increíblemente bien. Entonces, sí considero que son muchas La de sujeción las que le ponemos. barreras que nos ponemos, nos las marcamos nosotros mismos. Claro, tiene como respuesta historias de años de vida, es verdad, pero nos las marcamos muchas veces nosotros mismos. Y bueno, yo eso es lo que yo veo, o sea, enfocado en eso, en todo lo que es emprender o rediseñarnos, que está en la palabra de moda en esta cuarentena. O Sí, sea, la reinvención. la reinvención, o sea, todo el mundo debería estar más abierto y viendo nuevos horizontes, ¿no? O sea, no solo cerrarse con lo que yo hice, con lo que yo sé. Si tocaba en una plaza, me quedo en la plaza y no hago más conciertos en vivo o no hago conciertos por un streaming. O sea, y muchos músicos han pasado eso, ¿no? Que tocaban solo en conciertos o se dedicaban solo en bares y prefirieron quedarse encerrados. Más allá que digamos que no conoce el recurso o no ha tenido la oportunidad, pero más que todo porque sentían que su círculo era solo el concierto como lado físico también, ¿no? Eh, yo dentro del mercado musical ni siquiera podría decir peruano, ¿ya? Diría limeño. Me considero un artista todavía en desarrollo, pero en etapa inicial del desarrollo, ¿no? Sin embargo, tengo amigos y conozco personas muy cercanas que sí están, que son artistas reconocidos en el medio los últimos 5 o 10 años o más, y muchos de ellos sí se han sabido adaptar adecuadamente a esta coyuntura. Otros no. Y ahí es donde entra a tallar la palabra flexibilidad al cambio, ¿no? A inicios de esta pandemia recuerdo que vi un live donde conversaban dos amigos, uno artista y también, digamos, tiene un puesto importante en una distribuidora internacional, y otro que también tiene ya un nombre bastante ganado en el mercado nacional respecto a la música, manager, y hablaban un poco de qué se viene con la música en esta coyuntura, ¿no? Y uno de ellos dijo algo que me pareció súper importante. Me dijo, o bueno, dijo en el live eh, que le parecía suicida, le parecía completamente improductivo intentar seguir con la misma fórmula en un escenario que ya no es el mismo. O sea, tanto han cambiado las cosas que si sigues intentando hacer lo mismo que te funcionó hasta antes de la pandemia, no tendrían por qué funcionarte las cosas. Porque el escenario, no me refiero al escenario como músico, sino el contexto ha cambiado de tal manera que si no te adaptas, pues quedas totalmente relegado. Y eso podría aplicarse a la música, podría aplicarse creo que a distintos rubros, independientemente del tamaño de la empresa, ¿no? Si no hubo una adaptación a esta coyuntura, la fórmula que les funcionaba antes del, no sé, del 15 de marzo de este año, que es cuando comenzó el periodo de estado de emergencia, ya no va a funcionar ahora. No tendrían por qué tener tanto éxito, por decirlo de alguna manera, como lo tenían antes. Las cosas han cambiado un montón. Y bueno, y para redundar un poco el tema, entonces, bajo tú que tienes la experiencia ya neurolingüística, para cerrar toda esta idea que hemos hablado en estos minutos, ¿cuál sería el consejo como para partir o para cortar esas barreras que nos estamos poniendo, ¿no? Si quisiéramos iniciar a despegar de una vez. Hay algo que le llamamos en la programación neurolingüística y en el coaching encontrar el pensamiento semilla. Y cuando hablo del pensamiento semilla me refiero a retroceder y lograr identificar cuál es esa creencia inicial que es la semilla de todas las creencias que vienen después, ¿no? O sea, siempre es un viaje hacia atrás para poder identificar por qué actúo hoy como actúo. No sé, por ponerte un ejemplo. Eh, yo antes desconfiaba muchísimo en mis capacidades como músico y como cantante inclusive, muchísimo. O sea, y eso hizo que por mi poca confianza yo demorara muchos, muchos años en iniciar mi proyecto como cantautor.
pero claro, para mí yo no había caído en cuenta de cuál había sido ese pensamiento semilla. Y es que cuando era muy niño, en algún momento alguien me dijo que yo nunca iba a lograr nada con la música, siendo niño, ¿me entiendes? Donde te decía hace un rato que de los 0 a los 7 años toda la información entra al cerebro sin filtro alguno, por ahí una idea se me Claro, metió y caló y determinó mi comportamiento por décadas. O sea, yo he comenzado con este proyecto en los últimos 2, 3 años, digamos, trabajándolo con más ahínco, ¿no? Entonces, si tú me dices, Marco, ¿cuál sería un consejo para poder un poco reorientarnos? Lo que te diría es que te preguntes qué es lo que te está imposibilitando poder obtener los resultados que quieres obtener. Y si eso que te está imposibilitando es real o es netamente una idea creada por tu mente. Cuando logras ese estado de conciencia y logras trabajar desde el estado de conciencia de lo que tú consideras real, pero que realmente son solamente ideas, los cambios comienzan a darse de una forma potentísima, potentísima. entonces para todos los que nos escuchan ya saben buscar el pensamiento semilla y quebrarlo y hacerlo florecer con lo mejor que tengan, ¿no? No solo cerrarlo y ahogarlo con el Es agua una, que podemos hablar, abonarlo más bien. es una muy buena metáfora y analogía. ¿Está bien? Ese es el camino. Bueno, bueno, muy aparte de ser coach, dijimos que eras músico y creo que me cuentes así a breve, porque hemos querido concentrar más el tema en este tema de coaching, pero cuéntame Pasajeros y justamente ese sencillo que se está moviendo todo por YouTube y por redes, ¿no? Que lo estás moviendo. Pasajeros tiene una historia no tan reciente. Pasajeros como canción fue grabada aproximadamente hace 2 años. Demoró de salir el single un año y salió porque mucha gente me conoció a raíz de Yo Soy, pensaban que yo era imitador de Mariano Palacios y que a eso me dedicaba. Y se dieron con la sorpresa de que yo no compartía nada de Mariano ni nada de Laguna en mis redes, y que yo hacía covers, pero también hablaba de mi proyecto. Entonces, cuando empecé a sentir un poco esta curiosidad de quienes me seguían de, oye, ¿y qué más haces con la música? Ya me animé en lanzar Pasajeros. La lancé como un single que vino acompañado de 2 canciones más, que ambas formaron, bueno, las tres formaron un EP llamado En el Camino. Pasajeros después tuvo un videoclip, y después de Pasajeros del videoclip lancé el formato acústico de este EP que se llama Respiro. Digamos que es todo el material que hasta el momento he lanzado propio. Pasajeros fue un proceso muy bonito de creación donde entré con guitarra y voz a presentar el demo y terminó metiéndose harto rock, harto pop y hasta un poquito de reggae. Así que siempre como primer bebé, como primer hijo, Pasajeros va a ser muy especial, ¿no? Y aparte que también el proceso de grabar el videoclip fue muy enriquecedor para mí. Y aparte que trabajé con personas súper capas, entonces siempre es bonito que me pregunten de Pasajeros y poder hablar de su proceso. Y nada, después, respecto a la música, aparte de lo que ya ha salido, nada, estoy terminando de afinar una canción, o sea, de terminar de componer una canción que espero vea las luces este año. Tengo una fecha específica y un mes específico, pero no la voy a comentar todavía porque no quiero que se queme si es que probablemente no salga en ese momento, pero viene con un mensaje súper potente, que es un mensaje que me toca muchísimo, aunque mi experiencia personal no es directa hacia el mensaje, pero considero que es una canción bien importante aún en una coyuntura como esta. Así que es por eso que espero que salga en el momento de este año que quiero que salga. Y nada, siempre se componen temas, siempre llegan melodías a la mente, siempre voy apuntándolas o tomando nota para que no se olviden y después cojo la guitarra y sigo componiendo de a pocos entre las otras cosas pues que ya sabes que hago. Así que ahí intento dividir un poco mi tiempo un poco en todo. Y bueno, y para el que no ha escuchado Pasajeros, yo lo animo que vayan a buscar Pasajeros, que está en YouTube, y a la vez que traten de buscar la analogía entre el videoclip, porque el videoclip es recontra random, para que los que no lo han visto, y para que le encuentren la relación ahí, que justamente cada uno puede calzarle de diferente forma. Porque yo puedo opinar una cosa y tú puedes opinar otra cosa, y al final todo el mundo opina distinto, que es lo rico entre algo visual y musical,
para todos, ¿no? O sea, no lo que tú has querido transmitir es lo que yo pueda transmitir, ¿no? Cuando yo compuse Pasajeros y después empecé a pensar en ideas para el videoclip, nunca pensé en el resultado que has visto al buscarlo, que fue una locura medio a pedido que le dije al director, a Gustavo de la Torre, un amigo muy capo y a quien quiero mucho. Le dije, quiero que en Pasajeros, que el videoclip sea distinto a lo que la canción con la letra te dice directamente. Quiero que haya un mensaje oculto, atípico, y Gustavo la supo dibujar de una manera muy paja. De hecho, la primera vez que yo vi el videoclip completo, perdón, que leí el guión, dije, ¿qué? Esto va a ser el videoclip, pero dije, ya, vamos para adelante nomás. Y sí, tienes razón, hay una diferencia total entre cómo puedes concebir la canción al escucharla y después al ver el videoclip, definitivamente. Bueno, Marco, cuéntanos en tus redes, justamente en este espacio, y dónde te buscamos, qué otras cosas Bueno, así puedes hacer. como Pasajeros, la puedes encontrar el videoclip en YouTube. Tengo un canal en vivo, así que pones Marcústico Bebo, ahí tienes todas las canciones que te he mencionado. Encuentras en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en todas las plataformas digitales están todos mis temas. Y así quieres ir a ver un poco mi contenido en otras redes sociales, me encuentras en Instagram, me encuentras en Facebook, me encuentras en Twitter y siempre como @marcústico. Ahí me encuentras y puedes ver un poco más de la música, a qué dedico mi vida, por decirlo de alguna manera. Y siempre buscando generar valor para otras personas, que me parece muy importante también, sobre todo en una coyuntura como esta, ¿no? Bueno, esto ha sido otra grabación más para Ventana Abierta. Ha sido un gusto, Marco, tenerte bajo la plataforma. No, Y Sebastián, encantadísimo por tu invitación. Muchas gracias por eso. listo. Ya saben cuáles son nuestras redes. Estamos con Ventana Abierta en Instagram, también Ventana Abierta con Sebas, que es el nuevo canal de YouTube que estamos sacando. Y bueno, y como siempre me burlo y hago parodia, y mucha gente ya sabe que creo que es el eslogan de Ventana Abierta, que si quieren hablar de algo, que nos escriban, y a la vez, si aún tienen papel higiénico desde el 13 de marzo que compraron por montones, también lo pueden ofrecer por Ventana Abierta, ¿no? Para todo hay. Para todo, ¿no? Para vender, para ofrecer, pues, avisos clasificados, todo lo que quieran, está bienvenido a Ventana Abierta, ¿no? Listo, Gracias, Marco. soy un gustazo. Gracias a ti por la invitación.